La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran sus Biblias al capítulo 18 del Éxodo y lean conmigo dos versículos. En un consejo que Jetro lleva a Moisés por el camino, muy importante, muy sabio para dirigir al pueblo. Y yo quiero hablar bajo el título Conduce tu vida por los caminos de Dios en relación a este tema. Dice la palabra, capítulo 18 del Éxodo, versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Jetro es el suegro de Moisés. Moisés, cuando estuvo en Egipto, cometió un delito y fue echado de ahí o perseguido y tuvo que huir y se vino a la tierra de Madián. Allí con los madianitas se encontró con Jetro, con una de sus hijas, Séfora, con la cual se casó. Jetro era sacerdote de la orden de ese lugar, pero era un hombre sabio que consintió que Moisés fuera el esposo de una de sus hijas. Cuando Moisés viene por el camino a la tierra prometida, se da cuenta Jetro y lo sale a encontrar. Cuando lo sale a encontrar, seguramente para saludar a su nieto, saludar a su yerno, pero en la faena que están detenidos se da cuenta que Moisés está haciendo algo que no es bueno. Por supuesto que Jetro se pone a pensar antes de dar el consejo y por eso le dice acá, oye ahora mi voz. Este oye ahora mi voz implica que tiene autoridad este hombre. Y esa autoridad que tiene le permite dar un consejo a Moisés. Ahora, ¿qué edad tenía Jetro? No lo sé, pero tiene que haber sido más viejo que Moisés. Moisés había recibido este ministerio bastante viejo ya. Había estado 40 años educándose en Egipto y 40 años estuvo con Madián. Entonces, de hecho, el consejo que le va a dar es oportuno y es bueno. Por eso con autoridad le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Yo me imagino que Moisés se quedó escuchando y le dijo, Dios estará contigo. Dicho de otra manera, yo soy madianita, yo vengo de Madián, no soy israelita. Por lo tanto, te digo, lo que yo te aconseje no va a impedir que tu Dios siga contigo. Eso es lo que le dijo de esa manera. Le dijo, no, mi consejo no va a estorbar que Dios esté contigo. Y le dijo, está tú por el pueblo delante de Dios. No te impido que sigas intercediendo por el pueblo. Usted continúa intercediendo por el pueblo, solo que someta los asuntos de ellos a Dios. Pero el consejo viene acá, y enséñale a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Este hombre sabio tiene una virtud grande. Moisés, por supuesto, tiene virtudes y defectos, pero también va de la mano de Dios. Cuando este hombre se presenta con el pueblo de Dios, tuvo unas pequeñas discusiones con el Señor, que no quería hacerlo, pero al final lo terminó haciendo. Por eso cuando yo quiero hablar sobre este título, Conduce tu vida por los caminos de Dios, es porque aquel pueblo ya no existe. Ese pueblo llegó a la tierra prometida, ya es otro pueblo, pero este pueblo, que es la iglesia, es el mismo pueblo que Dios lleva a la tierra prometida, que es el cielo. Y esto debemos de entenderlo de alguna manera en este peregrinaje que tuvo el pueblo hebreo por el desierto. A veces nosotros también como iglesia, hermanos, estamos en este peregrinaje y quizás por el desierto algunos. Pero no te preocupes porque lo que Dios ha hecho aquí con el pueblo es preservarlo, guardarlo.
¿Y cómo lo guarda? A través de darle leyes. Y las leyes, hermanos, de Dios son justas. Ninguna es para muerte, si el hombre se moriera porque no las podía cumplir. Pero ninguna ley de Dios es para muerte. Sencillamente es para preservar al pueblo, para conservarlo en todos los aspectos de su vida. Yo siempre he creído que la ley que les puso son un resumen de los requisitos que necesitan tener los hombres. Vale decir, los requisitos, hermanos, es una palabra muy complicada algunas veces, porque si lo llevamos a la vida cotidiana, por ejemplo, alguien que no tiene un empleo, va y mete una solicitud y se da cuenta que en respuesta a su solicitud le piden un currículum, y eso implica que le ponen cantidad de requisitos para darle un empleo. Entonces la gente, cuando ve tanto requisito, mejor renuncia, se retira, tira la toalla, como dice alguno por ahí. Pero yo siempre voy a creer que el resumen de la ley son requisitos importantes que necesitamos los hombres. Además, en ellos está la voluntad de Dios en su palabra. Cuando Moisés recibió este mandato, todavía no ha recibido la ley. Sin embargo, Jetro ya le está diciendo: enséñale las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino. Porque ellos al llegar al monte Sinaí recibieron la ley. Pero hay una primicia que yo le llamo, podría decir yo, el itinerario de Moisés por el camino. En el capítulo 13 Dios habla con Moisés. Seguramente usted lo lee en su casa, pero quiero darle un bosquejo así hablado de lo que pasó. Le dijo que tenía que guardar ciertas cosas, entre ellos hacer la Pascua. Pero mire, cuando le dijo ya el versículo 8, dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año, cuando Jehová te haya metido a la tierra del cananeo, como lo juró a tus padres. Allí le está diciendo el itinerario, le está dando cómo va a ir, por dónde va a ir, cómo se va a guardar, cómo va a guardar la ley. Y es importante que Moisés, al haber oído esto, lo tuviera que anotar en su mente. Tan importante, hermanos, que el verdadero creyente del Antiguo Testamento llegó en un momento en que amaba. Y no solo amaba, sino respetaba la ley. Entonces, cuando respetaba la ley, estaba respetando los preceptos, los mandatos, o sea, las reglas a cumplir para vivir bien. Y eso se le transformaba en bendición. Interesante, hermanos, amar y respetar los preceptos de Dios. Y ahí por la ley ellos obtenían la fe. Por supuesto que ahora dice Pablo que la fe es por el oír palabra de Dios, es otra recomendación, pero en aquel tiempo ellos le daban un profundo significado a la ley, tanto así que la Torá se respetó y se sigue respetando por el pueblo judío, y ahí están. Ahora, cuando la aplicaban para sí mismo, el resultado era bendición. Hermano, cuando nosotros entendemos esto, lo entendemos de varias maneras. Pero mire, cuando Cristo viene, Él dijo así, allá en Juan 14, 21, dijo: el que guarda mis mandamientos es porque me ama. Y si me ama, mi Padre le amará también. Y yo le amaré, vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Eso no es otra cosa más que el aspecto de la bendición a través de cumplir algo. Nosotros, hermanos, en este momento, como no estamos en la ley, al aplicar esto mismo de la fe, nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, porque no están borrados los mandamientos de Dios, existen los mandamientos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a quitar la ley, a abrogar la ley, sencillamente había venido a que se cumpliera la ley. Por esa razón, hermano, el propósito de la ley se mantuvo hasta el último momento, cuando Pablo, ahí en Gálatas capítulo 3, se lo quiero leer, explica esa manera de cómo la ley podía funcionar. Fíjense que dice Gálatas 3, 23, 24, se lo leo y dice: pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley. Está hablando Pablo con los judíos de aquel momento como una manera de doctrina para persuadir la mente del pueblo hebreo a que Cristo había venido sobre la tierra, que Cristo estaba aquí. Entonces, como ellos seguían con la ley, dejaban por un lado lo demás. Y dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Que la ley lo que hacía era mantener a aquel pueblo, mantenerlo en un propósito de Dios para que cuando Cristo viniera, entonces podría hablarse de que se estaba preparando un camino. Y preparar el camino, hermanos, no era una cosa más que prepararlo para que cuando llegara Jesús. Por eso Juan el Bautista venía y predicaba arrepentimiento. Juan el Bautista venía antes del Señor, 6 meses antes de edad, y empezó a predicar fuerte. Empezó a predicar diciéndoles hipócritas, a predicar diciéndoles arrepiéntanse, a predicar diciéndoles el hacha ya está puesta sobre todo árbol. Hermano, Juan el Bautista venía a predicar fuerte sobre el pecado. Venía a predicar fuerte y ofrecía arrepentimiento, por el arrepentimiento perdón de pecados. Por eso él no podía perdonar pecados. Por eso dijo, el que viene detrás de mí y que yo no soy digno de desatar su calzado, él es el que puede hacer todo eso. Hermanos, cuando Juan el Bautista se presenta, está bajo la ley todavía. Porque la ley, hermano, no quitaba el pecado, sencillamente lo cubría. Allá en el Levítico nos encontramos con los ceremoniales del Señor que le dio al pueblo y nos damos cuenta que aquel que pecaba podía llevar un animal sin defecto y lo presentaba ante el sacerdote, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y con solo poner sus manos sobre el animal, el sacerdote hacía una ceremonia y quedaba cubierto el pecado. Qué fácil, ¿verdad? Claro, Dios así lo había dispuesto, era fácil, pero cumplir con ese ritual también era difícil, era bastante complicado. Imagínese, usted no tenía el animal. Por eso es que cuando Jesús va al templo a presentar, que lo presentan en el templo, su madre lleva 2 palominos. Porque no tenían para un cordero, no tenían para un buey, no tenían para nada grande, tenían 2 tórtolas o algo así por el estilo. Entonces, era completamente diferente. Por eso es que cuando el Señor viene a la tierra y nosotros podemos comprender de qué se trata la expiación. Usted puede comprender, hermanos, cuando la expiación se da en la cruz del Calvario. Sencillamente lo que hace es el Señor Jesús como Cordero de Dios inmolarse. Lo que hace el Señor es depositar su sangre y ir con su propia sangre al propiciatorio, y no el propiciatorio del tabernáculo terrenal, sino al cielo. Por eso es que cuando el Señor muere, entrega la ofrenda de sangre al Señor, y esa ofrenda que le entrega, hermano, rompe el velo para que usted y yo podamos entrar al lugar santísimo. Pero qué lindo, qué precioso, cómo el propósito de la ley está ahí. Por eso Pablo está diciendo, antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice Pablo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, hermano, hay iglesias, no quiero mencionarlas porque no tengo los nombres, pero me he dado cuenta que no les predican absolutamente nada sobre la justificación, no le están predicando absolutamente nada sobre la santificación, no le están predicando sobre la regeneración o nuevo nacimiento. Tan importante es la justificación en el hombre, porque usted recibió a Cristo, pero usted cree que eso es todo. No, hermano, es un proceso. Además de ser un proceso, el primer paso es venir al altar y recibir al Señor. Y allí, por más que lo mire la gente, solo usted y Dios sabe si ha sido justificado o no. Pero tiene que entenderlo. Yo les he contado esta parte de la cápsula de mi testimonio y no me canso de contarla. Pablo la contaba cuantas veces podía, pues en la Biblia solo está escrito unas 2, 3 veces, pero la contaba cuanto podía. Yo llegué a la iglesia y le dije, Señor, aquí voy a estar 30 días. Si no me haces lo que quiero, me voy. ¿Qué era eso? Más que orgullo, hermano.
Era un prepotente hombre que llegaba necesitado de Dios a decirle: si no me haces el milagro, yo me voy. ¿Qué pensaría Dios de mí? No lo sé, fíjese que hasta ahora no lo sé. Eso ocurrió hace unos 22 años más o menos. Y resulta que cuando se iban cumpliendo los 30 días, porque yo cumplí mi propósito como hombre, 30 días y si no me iba. Cuando el predicador, que es un bigotudo, así que tiene unos zapatos largos, se paraba en el altar, tenía por costumbre pararse en el altar y yo siempre decía: se va a caer, porque sacaba la mitad del zapato así de la tarima y todavía se hacía para adelante. Y decía, y hacía el llamado a los que estaban ahí y levantaban la mano y pasaban al altar. Y ese día que yo decidí hacerlo, temblaba. Y decía: ¿qué voy a hacer? ¿Y qué está pasando conmigo? Y yo solo quería ver cuando ese hombre pusiera los pies sobre aquí para hacer el llamado e inclinarse. Y ese día llegó hasta la orilla, inclinó su cuerpo y dijo: Dios me los bendiga a todos, rica y abundantemente. Y no hizo el llamado. ¿Y sabe qué pasó conmigo? Me fui enojado, más enojado de lo que era. Y qué tristeza, porque ese enojo, Dios ha de haber dicho: es que vos no sabes cómo te voy a tratar. No sabes cómo te voy a tratar. Y fui el lunes, el martes, y hablé con un amigo de la iglesia, que por cierto ahí lo había visto. Y le dije: ¿vas a creer que el pastor siempre llama? Y ese domingo que yo decidí no llama. Pero me dijo: recibilo conmigo. Sí, recibirlo con... No, yo quiero allí donde está la gente, y domingo porque hay bastantes. Oiga, qué orgulloso. Mire, tremendamente, yo cuando lo cuento y yo algunas veces he llorado solo, ¿verdad? Porque digo: no sabía, Señor, no sabía. Y le estoy diciendo esto porque quiero llegar a la justificación. Porque cuando este hombre me dijo eso, yo no quise, pero yo el miércoles fui al culto y no predicó el de las suelas largas ni el bigotudo, sino que predicó el hermano de él. Y cuando hizo el llamado, yo dije: no, 4 hay el miércoles, aquí unos 20, no, yo quiero el domingo. Pero el Señor no me dejó en el asiento, sino que me levantó, y yo no sé con qué piloto automático llegué al altar llorando. Y cuando llegué al altar llorando, en ese momento el pastor me puso la mano, me dio palabra y yo recibí al Señor, pero solo fue con el Señor y yo. ¿Por qué? Yo no entendí que ahí me justificaba, que ahí me perdonaba todos los pecados y los echaba a lo profundo de la mar. Yo no lo entendí, hermano. ¿Cuántos de ustedes no lo habrán entendido? Y tú que estás viendo la televisión seguramente lo has hecho y no te has dado cuenta. Amado hermano, la justificación de Dios está justamente aquí. Ya no está en la ley, porque por la ley se descubrió que el justo por la ley vivirá, pero aquí la justicia de Dios es diferente, totalmente diferente. Y cuando empecé a estudiar teología y a darme cuenta, lloré porque no lo había entendido, hermano. La justicia de Dios está allí, y por eso es que Juan vino a preparar para que se arrepientan, para que el pecado desaparezca de ellos y no solo lo cubran, sino que venga al corazón de los hombres y las mujeres, hermano. Qué interesante. El único que puede justificar se llama Jesucristo. El único que te puede justificar se llama Jesucristo. Y nadie aquí va a decir que está justificado. Solo el Señor puede saberlo, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente realmente, legítimamente. Y solo se puede saber cuando el Señor te lo pone en tu corazón. No es fácil. No es fácil, por eso está diciendo Pablo de esta manera, cuando dice: de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Hermano, hay iglesias, lamentablemente, no estoy diciendo nombres, pero hay iglesias legalistas. Hermanos, tan legalistas que aplican la ley y la aplican severamente. Y cuando no les conviene se pasan a la fe aquí. Y ahí están de otra manera. ¿Quién los entiende?
Hermano, yo no digo que la ley la quiten, no, el Señor dijo que no venía a quitar la ley, el Señor venía a que se cumpliera la ley. Pero cuando se cumple la ley, cuando recibimos al Señor, mire, lea conmigo lo que dice el capítulo mismo 3 de Gálatas, versículo 6, remitiéndonos al pasado. Cuando dice el Señor, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En aquel tiempo, hermano, no era contada por justicia la fe. No existía ese término. ¿Por qué? Porque el único que justifica se llama Jesucristo, a través de su sangre. Pero aquí dice que fue justificado Abraham. Dice, sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Eso le está diciendo al pueblo judío. Y mire lo que le dice el 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amado hermano, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que Abraham fue justificado por la ley, pero le fue contada por justicia porque él creyó, él hizo los mandamientos, él amaba la ley, él la respetaba, le daba un gran significado. Entonces, como cumplió con todo, dependió de Dios. Y cuando dependió de Dios, él tuvo y descubrió la obediencia. ¿Sabe? Descubrió que los que están bajo la ley están bajo maldición. Y eso lo dijo el Señor. Quiero leerle la parte de Deuteronomio capítulo 27, en donde podemos ver, hermanos, la parte en la que el Señor está dictando la ley. Y la está dictando ante un pueblo. Y este pueblo dice amén a todo. Cuando el Señor habla de las bendiciones y habla de las maldiciones, a nosotros nos encanta más leer las bendiciones. Y las maldiciones no. Y una parte de las maldiciones dice bien claro, y estas maldiciones te seguirán. Y eso es lo terrible, amados hermanos, porque ¿cuántos les están siguiendo las maldiciones antepasadas? ¿Cuántos les están siguiendo las maldiciones de los ancestros? ¿Por qué? Porque no hemos entendido esta parte. Dice Deuteronomio 27, 26, dice de esta manera: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. ¿Se imagina usted, hermano, que nosotros tuviésemos esta palabra ahora y la estuviésemos diciendo? ¿Se comprometería usted a decir cuando el Señor dice maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas? Y dirá todo el mundo amén. Amado hermano, qué difícil se pone, ¿no es cierto? Por eso es que Jetro le está diciendo, entiende mi consejo, Moisés, entiende lo que te estoy diciendo, enséñales la ley, muéstrales la ley para que ellos puedan decidir cómo van a ir por el camino. Porque, amado hermano, nosotros necesitamos un guía, necesitamos que alguien nos esté llevando por la razón sencilla de que nos podemos extraviar y perder en el camino. Hay dos cosas, extraviado no hay tanto problema, perdido es más difícil, solo Dios te puede hallar. Sí, por eso es que el hijo pródigo cuando regresó, el papá dijo, mi hijo era perdido, estaba perdido, pero solo Dios lo podía regresar. Entonces, amado hermano, cuando tú te extravías del camino estás en un problema, no estás ni en la ley ni en la fe, estás extraviado. Por eso es que Abraham, cuando nos habla de esto, dice que leyó y entendió y hizo todo lo que Dios le decía. Por eso Jesús, hermanos, nos redime de la maldición. Y nos redime de la maldición de una manera especial, se hizo maldito por nosotros. ¿Cómo se explica eso? La ley ya lo había dicho, lo acabo de leer. Por eso es que allá en Gálatas, cuando usted lee Gálatas y Colosenses, se va a dar cuenta que dice que el Señor nos libró de la maldición porque se hizo maldición por nosotros. Hermano, entender eso de que Jesús se hizo maldición por nosotros no nos debería de costar tanto. Porque hemos entendido que es maldito el que quiere vivir por la ley, porque no la cumple. Si la cumpliera, qué bueno, pero ya no hay tantos Abrahames ahora, ya no hay tantos Moiséses. Entonces, hermano, es mejor creerle al Señor. Por eso yo te digo ahora, sigamos el camino que Dios nos ha trazado. Dios le está diciendo Jetro le está diciendo a través de Dios a Moisés,
enséñales el camino. Hermano, cuando hablamos de enseñar el camino, quiere decir que no lo conocemos. Dice que siempre hay un final, pero uno no lo sabe. Yo viajé, les decía en el culto anterior, yo viajé a Sudamérica y yo sabía en el mapa dónde está el lugar donde iba. Pero cuando yo me subí al avión, o me subieron al avión, porque no soy muy bueno para subirme a los aviones, no me gusta, me acuerdo que el avión despegó y yo vi, porque iba de ventana, ¿ves? Y vi así, y vi el río Lempa. La azafata no podía decirnos dónde íbamos porque íbamos con cinturón y íbamos en ascenso, pero yo pude ver el río Lempa, que era el único grande que se mira desde abajo, pero en minutos ya no vi nada. Adiós Lempa. Y ahí estaba perdido en el espacio, no sabía. Yo sabía que iba para Chile, pero por el mapa. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Cuando no conoces el camino, te van a llevar. Cuando yo no conozca el camino, me van a llevar. Sencillamente me vuelvo un cieguito, como el ciego, hermano, lo tienen que llevar. Por eso es que este pueblo necesita un líder espiritual y se llama Moisés para este caso. Y es Moisés el que está recibiendo un consejo del anciano Jetro, que le dice: enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, que son los requisitos de Dios, la voluntad de Dios en su palabra, y enséñales y muéstrales el camino por donde deben andar y qué deben hacer. Hay dos verbos aquí implicativos grandes: andar y hacer. Pero si no sabes para dónde vas, hermano, tu guía espiritual quiere, pero tú no quieres. Porque es que la iglesia, hermano, a veces no prosperan, porque el guía espiritual no funciona. Yo te quiero decir algo importante y tómalo en consideración. Tú llega al culto, predique quien predique, porque una palabra es para ti, amado hermano. Una palabra va para tu corazón y tu mente, cualquiera sea, porque Dios te la está mandando. ¿Sabes por qué? Porque puedes extraviarte por el camino, puedes perderte incluso en el camino. Aquí la pregunta es: ¿a dónde voy si no tengo el guía espiritual? Moisés era conocedor del camino. Moisés podía haber dicho, como en otras ocasiones los guías lo llevan a uno. Mire, cuando uno va a algún lugar y le mandan en un tour un guía, si usted no obedece al guía, porque el guía le han dicho hay que ir a todos estos lugares, y estos lugares que vamos a ir lo vamos a hacer en tanto tiempo. Si usted no alcanza, amado hermano, a seguir al guía, se queda. Sencillamente se está quedando. Yo recuerdo que cuando joven, que hice algunas veces estas cosas, yo iba en la punta. Pero hoy que lo hice alguna vez, una vez estuve en Disney World y el guía que me llevaba muy rápido iba. Y me han dicho que en Israel es lo mismo, que si usted va y toma un tour y ya no aguanta, mejor ni solo mire el Sinaí, hermano, ya no lo suba. Ya no subimos, ¿verdad, Yoalmo? Por eso no vamos. Pero el guía es importante. ¿Sabe por qué? El guía conoce el camino. Además de que conoce el camino, es espiritual. Moisés era un hombre de oración, 40 días en el monte, 40 noches en el monte. ¿Cómo no iba a hablar Dios con él? ¿Cómo no le iba a dar un plano exacto del camino? Claro que podía, pero Moisés no se movía y decía: Dios, si tú no vas conmigo, mejor no nos movemos. Amado hermano, tú puedes ser que digas: voy a ir al supermercado, y tal vez te queda a la vuelta de tu casa, pero no te vayas, antes pregúntale al Señor, porque a la vuelta está el peligro. Y Moisés por eso en sus faenas no movía al pueblo mientras no hablaba con Dios, mientras no veía que se movía aquella nube y aquella luz de noche. No se movían. ¿Por qué? Porque él conocía el camino, pero no partía sin antes el consejo de Dios. Ahora Jetro tiene el consejo para él y lo sigue guardando. Muéstrales la ley, enséñales la ley, pero también enséñales el camino para que sepan cómo andar y cómo llegar. Amada iglesia, tú y yo estamos en este camino. Mira lo que dice Deuteronomio 5:33. El Señor, creo que sabiamente, le dio a Moisés esta palabra. Cuando Jetro le dice: enséñales el camino,
es un consejo indudablemente de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Oiga, léalo detenidamente, hermano. Considérelo. Considéralo, le digo, ¿por qué? Porque andar en los caminos de Dios es vida. Los caminos de Dios son para bien. Los caminos de Dios, al andarlos, ahí está la esperanza, ahí está el destino, ahí está tu final feliz. Déjame que te diga esto, es importante. Andar en el camino de Dios es tener la victoria asegurada y derecho a la promesa de poseer la tierra. Tú no estás poseyendo la tierra que Dios te ha dado, amado hermano, porque no te has fijado que hay que andar por el camino de la mano del Señor, andar por el camino con esperanza para forjar un destino y creer en un final feliz. ¿Cuántas veces te han roto la felicidad, hermanos? ¿Sabe usted que para romper la felicidad es tan rápido, es tan frágil la paz? La fe es importante. Yo estuve con ustedes aquí hace 15 días, un viernes, y yo iba gozoso. Y cuando llegué a mi casa, me encuentro a mi niña tiene un problema tiroidal que la tiene bastante disminuida, pero en ese momento tenía un dolor de estómago fuerte y había tenido esos antecedentes antes. Y le digo: mija, vamos a esperar hasta mañana. Y yo en la noche, si le apresura el dolor, me avisa y vamos a ir de emergencia. Pero yo en la noche estuve orando y le digo: Señor, tú eres mi médico, pero tengo que ir al hospital. Si mañana en la mañana esto persiste, quiere decir que tú no me has hecho el milagro. Mire qué encrucijada. De una persona que predica la fe, una persona que ya no vive por la ley, sino que cree en los milagros. Y en la mañana le digo: vamos. Y fuimos, y entró ella al médico. Bueno, yo entré con ella. Y me dice el médico: mire, no está muy bien. Y al revisar el expediente anterior, yo quisiera mejor hacer una endoscopía. Bueno, le dije, hay que hacerla. La prepararon, la durmieron y la metieron a la clínica. Y yo fuera. Al ratito me dice el médico: pase. Y cuando a usted le dicen que pase y le están haciendo un examen, usted ya sabe que va tembloroso y qué va a pasar y esto. No hay felicidad, no hay ni un término feliz, ahí todo es blanco y negro. Y ese es un caso chico, ¿no? Más de alguno de ustedes a tener uno más grande. Entonces, ¿qué pasó? Entro y me dice: vea la televisión, el estómago de mi niña. Y me dice, el médico decía: toma muestra de ahí que tengo desconfianza. Oiga, y ahí tú ves que le cortan un pedazo. Al segundo corte yo no aguanté. Y le dije: ¿sabe qué, doctor? Yo no soy médico. No entiendo nada de lo que aquí está pasando. Es más, no puedo ver eso. Y de la vuelta y me salí. ¿Cómo lo tomó? No sé, pero yo me salí. Por eso quizás cuando salimos que me entregaron las fotos y todo, igual no entiendo nada. No, es que el hiato está, no, tampoco, no entiendo nada, ni de hiato, ni de chato, ni nada, no entiendo nada. Pero venía preocupado, a mí se me había roto la paz. Un hombre que como Moisés se le rompía cada rato, pero la recuperaba. Mire, tú tienes que estar consciente que caminar con Dios es para bien. Andar el camino es una esperanza y tienes asegurado un destino. Y por último, andar con el Señor es la victoria. Pero en el camino a la tierra prometida te vas a encontrar con pequeñas dificultades. Y yo estaba allí en la encrucijada. Y en esa encrucijada aparece y me dice: mire, le vamos a dar estas medicinas, bla, 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 bla. Y nos fuimos, se mejoró con las medicinas. Pero mi mente estaba mal.
Y yo tenía que predicar el domingo, yo tenía que preparar un sermón, yo tenía que estar allí haciendo algo, pero interrumpido totalmente. Pasó lunes, martes, y la respuesta era hasta el sábado. Y se llegó el sábado, yo vine aquí al desayuno con los hombres, pero yo andaba con un problema. Y ese problema no me dejaba en paz. ¿Por qué? Porque las biopsias tenían una respuesta. Pero yo estaba orándole al Señor, diciéndole: Señor, por favor, ayúdame. Y yo, Señor, quiero entender cuál es tu propósito. ¿Por qué razón te lo digo, Señor? Porque si no le haces el milagro, que las biopsias sean negativas, y es lo contrario, Señor, prepárame para recibir la noticia. Y eso estuve diciéndole por buen rato al Señor. Ahí llegó el sábado y eran las 2 de la tarde y yo no tenía respuesta, cuando de repente hablo con mi hija y me dice: papi, todo está bien. Yo digo: gloria a Dios. Porque nosotros, amados hermanos, tenemos esa dificultad. Yo no sé, el Señor quiere de seguro probarte por ahí en el camino. Este pueblo, por el camino a la tierra prometida, pasó vicisitudes, pasó un montón de cosas, problemas grandes. Y Moisés, el líder, lo estaba soportando todo. Ese líder espiritual es el que tú necesitas, hermano. ¿Por qué? Porque el camino sigue siendo peligroso. El enemigo acecha de día y de noche. Tú tienes que estar preparado. Por eso, cuando el Señor iba a sacarlo de la ley y traer la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, envió a este hombre llamado Juan el Bautista. ¿Por qué? Él venía sabedor que Moisés y Josué habían entrado a la tierra prometida al pueblo, pero venía a mostrar que había que arrepentirse, para preparar el camino al Señor, porque el Señor venía a mostrar el camino al Padre, y no como lo mostró en el desierto, a ti, a mí. Es posible que entremos en un pequeño desierto, hermano. Yo te digo, el destino de la iglesia peregrina es la eternidad. Pero siempre y cuando le hagamos caso a aquel que es el guía espiritual, se llama Jesucristo. Eso, hermanos, tiene gran importancia. ¿Por qué? Cómo llegar y qué hacer es lo que tiene la gran importancia. ¿Por qué? Porque Jetro le dijo: muéstrales el camino, pero muéstrales también la ley y qué deben hacer para llegar. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo está orando por los discípulos, ahí en el capítulo 17, creo que 22 o algo así, dice: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Cuando el Señor dijo eso al Padre, amado hermano, tú tienes que entrar en lo sublime del amor de Dios. ¿Por qué? Porque está orando por los discípulos. Yo le pregunto: Señor, ¿y es para mí también? Sí, tú eres hijo de Dios, es para ti. Tú eres hijo de Dios, es para ti. Tú que estás viendo la televisión, es para ti. Te lo digo ahora, ¿sabes por qué? Porque seguramente el camino que has tomado no es el correcto. Tú tienes que buscar el camino que te lleve con la esperanza para el éxito futuro. Y ese camino se llama Jesucristo. Amado hermano, mira, cuando el Señor viene a mostrar el camino, lo viene a mostrar porque Él lo conoce. Él conoce el camino, Él vino del cielo y Él conoce perfectamente el camino. Él sabe lo que le pasó al pueblo antiguo, pero ahora Él viene a mostrarnos el camino. Por eso está orando por los discípulos. Le dice: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Qué palabra más linda, amado hermano, porque eso está vigente. El Señor quiere que estemos donde Él esté, porque Él conoce a su pueblo, Él conoce el camino, pero sigue la promesa vigente, pero con los requisitos. Hermano, y aquí es donde nos asustamos. Los requisitos, capítulo 8 de Deuteronomio dice así: el Señor ya le habló a varios en varios momentos, pero ahora le dice por el camino: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Hermanos, ¿qué es esto? Un recuerdo de Dios para el pueblo. Es el mismo Moisés escribiendo: cuida de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas, para que seas multiplicado, para que entres y poseas la tierra que Dios prometió
con juramento a tus padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para quitarte el pan, para quitarte el agua, para probarte el corazón, para ver si había guardado los mandamientos, y te afligió hasta tener suficiente hambre para clamar, y te dio el maná para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Esa es la palabra de Dios, pero cuida de poner por obra los mandamientos, amado hermano. Sigue vigente, Jesús así lo dijo y así se mantiene. Por eso es que nosotros, aunque pasemos por el desierto, no importa cuál sea el desierto que estás pasando, amado hermano, hermana, es pequeño desierto, ahí Dios va a pulir tu corazón, ahí Dios va a te hacer entender palabra, ahí Dios te va a dar a entender el propósito del por qué. Pablo mismo tenía problemas, enfermedades, y por eso le dijo al Señor, oye, le dijo 3 veces te he pedido que me sanes y no has querido sanarme. Y el Señor le dice, bástate, mi hijo, mi gracia, porque cuando estás débil se perfecciona mi poder. Y eso es vigente para nosotros. Cuando tú estás débil, amado hermano, es cuando Dios se va a manifestar. Por eso yo prefiero estar débil, porque cuando estoy débil, dice el Señor, más fuerte soy en el Señor. Eso es importante. Por eso es que este evangelio, hermanos, es el camino al cielo. Dios me va a probar, Dios te va a seguir probando, Dios te va a seguir probando. ¿Por qué? Porque quiere llevarte con Cristo a su gloria. El pueblo que obedece y está camino a la tierra prometida, ese es el camino a seguir con la luz espiritual de Cristo. Déjame decirte, tienes que reconocer quién es tu líder espiritual y depender de él, porque tu victoria asegurada está cuando suene la trompeta. Tú fuiste sanado de cáncer, de lo que sea, pero tu victoria es cuando vayas con Cristo. Esa es tu victoria final. Amado hermano, hermana, el camino sigue estando ahí. El camino, yo le decía, Señor, revisando el archivo homilético, le decía, pero otra vez voy a hablar del camino. Es que no se puede dejar de hablar del camino. Sigue estando allí. Y se va a terminar ese camino con una fila derecha. Los muertos en Cristo primero y detrás los que estamos vivos, dijo Pablo. Esa es tu victoria, iglesia. Eso es lo que esta tarde el Señor ha querido decir. Oye, mi consejo, tú estás consciente que Dios está contigo, intercede por el pueblo y tú habla con Dios, le dijo a Moisés Jetro. Muéstrales la ley, enséñales la ley y muéstrales el camino, cómo deben andar para poder llegar. Oremos al Señor. Padre, gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.